Juan Orlando Hernández afronta juicio en Nueva York abandonado por sus aliados. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se enfrenta esta semana al comienzo de su juicio en Nueva York abandonado por sus aliados, Juan Carlos El Tigre Bonilla y Mauricio Hernández Pineda, ambos coacusados junto a él y que se declararon culpables a principios de mes. Bonilla, que fue jefe de la Policía Nacional durante el mandato del expresidente, fue el último en admitir su culpabilidad por los delitos de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y la tenencia y uso de armas para facilitar el traslado de la droga. Antes, Hernández Pineda, primo de Juan Orlando Hernández y exoficial de la Policía Nacional, ya se había declarado culpable de los mismos delitos. En el sistema judicial estadounidense, la declaración de culpabilidad suele ir aparejada con un pacto por una reducción de penas a cambio de colaborar con la justicia, facilitando la detención de otros implicados o desvelando la existencia de las tramas criminales. Quizás anticipando lo desesperado de su situación, el expresidente hondureño envió este lunes una carta a sus seguidores, publicada por su esposa en redes sociales, en la que asegura que las acusaciones en su contra son falsas e injustas y que se basan en el testimonio de narcotraficantes confesos. Según Hernández, estos colaboradores son capaces de decir cualquier mentira con tal de lograr su venganza contra mí y la reducción de sus penas, no pagar por sus crímenes contra cientos de hondureños y tener nuevas identidades para sus familias. Hernández fue capturado el 15 de febrero de 2022 en su domicilio, en Tegucigalpa, y extraditado el 21 de abril de ese mismo año a Estados Unidos, país que lo acusa de 3 cargos asociados al narcotráfico y uso de armas para introducir droga al país. El proceso debía haber comenzado el pasado 5 de febrero, pero el juez concedió en los últimos días una petición de Hernández para cambiar de abogado y lo aplazó una semana. Fue el tercer aplazamiento de la causa, seguida muy de cerca en el país latinoamericano por ser la primera imputación de un exgobernante hondureño en Estados Unidos por narcotráfico. Una petición posterior de la defensa de Juan Orlando Hernández para aplazar de nuevo el juicio fue denegada. Se espera que el proceso dure entre 4 y 6 semanas, según dijo a EFE uno de sus abogados. Los 3 cargos de los que se le acusa comportan toda una pena máxima de cadena perpetua. En el proceso estará además presente un equipo de fiscales del Ministerio Público de Honduras para evaluar si lo revelado durante la causa amerita nuevos procesos en el país latinoamericano contra las empresas, personas o grupos mencionados. Hernández fue presidente de Honduras durante 2 periodos de 4 años cada uno, 2014-2022, el segundo mediante una cuestionada reelección, lo que la Constitución hondureña no permite bajo ninguna modalidad, y denuncias de fraude por parte de la oposición. Su mandato finalizó el 27 de enero de 2022 y ya en febrero las autoridades informaron de que Washington había solicitado su extradición por narcotráfico y uso de armas. Según la acusación estadounidense, Hernández se asoció con el ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, entre otros individuos. Aproximadamente en 2013, mientras Hernández estaba haciendo campaña para convertirse en presidente, aceptó aproximadamente $1 millón en ganancias del narcotráfico de Guzmán Loera. Se puede leer en un comunicado del Departamento de Justicia. Desde 2014, EE.U comenzó a señalar y pedir la extradición de hondureños para juzgarlos por narcotráfico. Entre 2014 y lo que va de 2024 han sido entregados en extradición unos 40 hondureños, incluidos el expresidente Hernández y un hermano suyo, Juan Antonio, quien ya fue condenado a cadena perpetua. El jueves comenzarían alegatos en juicio de Juan Orlando. Se prevé que el primer testigo que suba al estrado sea el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, Fabio Lobo, en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, luego de que inicie el juicio en contra del exmandatario por delitos ligados a la narcoactividad, por los cuales fue extraditado hace 2 años. La experta Carolina Meléndez, quien lleva cubriendo este caso en Nueva York, considera que no hay motivos para que no inicie este juicio de Estados Unidos contra Juan Orlando, que creen que la condena a cadena perpetua contra el exmandatario hondureño es inminente. No hay nada que nos indique que ocurra lo contrario. El juicio arranca el martes, pero el primer testigo que suba al estrado puede ser Fabio Lobo, de acuerdo a lo que indican los documentos de la Fiscalía, informó Carolina Meléndez.
Este fin de semana, el movimiento de cartas confirmó varias cosas, entre ellas que el juez Kevin Castell rechazó la nueva solicitud de aplazamiento presentada por la defensa de Hernández. Tras la última extensión del plazo, el inicio del juicio está previsto para este martes 20 de febrero. Asimismo, Castell prohíbe hablar a Hacha de Hernández sobre el contenido de documentos sellados a los que ha tenido acceso en las últimas semanas y además le prohibió hablar en el juicio. Martes y miércoles va a ser la selección del jurado, afirmó la investigadora hondureña. En la sala número 6 del Distrito Sur de Nueva York se prevé la presencia numerosa de hondureños que asistirán a este juicio, tanto de la prensa como de otras personas que a título personal han asistido en otras ocasiones. En la sala caben 100 personas, pero si llegan más, se habilitará otro espacio, según los alguaciles, por lo que trasciende desde Nueva York. Se confirmó que no habrá familiares del exmandatario en el juzgado, pues los próximos a él no tienen visa y el juez no autorizó su presencia. Sin embargo, tanto en Estados Unidos como en Honduras, los hondureños seguirán este histórico juicio contra uno de los expresidentes más polémicos y odiado de los últimos años. En el último documento de la Fiscalía del Distrito Sur, esta se opone a que se extienda el plazo del juicio y alegan que la defensa tuvo tiempo para citar a sus testigos en tiempo y forma, que pudo haber revisado los documentos que le dieron en un disco externo y que el expresidente no lo hizo en su momento. Tampoco consideran una excusa que haya accedido a una computadora para ver los documentos en su contra, que pudo haber hecho uso de la computadora regular y no accedió. Se escudan en que la Fiscalía tampoco puede citar a otras personas. Tomando en cuenta de todas las pruebas que tiene la Fiscalía en contra del expresidente Hernández, a él lo que más le conviene es declararse culpable, indicó el analista Raúl Paniagua. Inteligente, sino que tiene que ser humilde. Tiene que ser humilde y aceptar todos los delitos que ha cometido y todo el tráfico de drogas que se importó hacia Estados Unidos. Y el mismo Juan Orlando sabe y su defensa todos los medios probatorios con que cuenta la Fiscalía o los fiscales federales, y es un amplio elenco probatorio donde fácilmente van a acreditar la responsabilidad penal de Juan Orlando Hernández. Con una negociación lo que podría hacer es quitarse 2 delitos. Es decir, quitarse 2 cadenas perpetuas. ¿Y por qué? Porque los delitos federales tienen pena grave y la pena grave es la cadena perpetua. Y él fue acusado de 3 delitos. Posiblemente, si él se declara culpable, colabora con los Estados Unidos y con los fiscales federales, posiblemente le quiten 2 delitos. Posiblemente, si él sabe negociar muy bien, puede ser que a su familia le den ciudadanía americana o sean ciudadanos americanos por el riesgo que corren aquí en Honduras. Hay que saber hacer las negociaciones, seguramente ha de tener buenos asesores, pero en concreto lo más correcto es que se declare culpable. Esta declaración desde la ex primera dama hace una hora, donde ella sigue diciendo es inocente. Sin duda alguna es inocente, porque mientras no haya una sentencia que lo condene, cualquier persona es inocente. Una vez pasado una condena, pues entonces se enerva el estado de inocencia y ya una persona es culpable.